Hola, un saludo para todos. Qué bueno poder reunirnos, qué bueno poder compartir la palabra, que es ese alimento poderoso, que esa palabra vivifique, aumente nuestra fe, que esa palabra nos dé ánimo, esperanza para seguir predicando, para seguir haciendo la obra que el Señor ha puesto bajo nuestro cuidado. Así que les bendecimos a cada uno y gracias por estar en esta capacitación. Esperamos, primeramente Dios, ya pronto poder tener las capacitaciones en vivo, en presencial, porque pues siempre será mucho mejor lo presencial que lo en línea, ¿verdad? Y yo creo que primeramente Dios, ya el próximo año podremos mirarnos cara a cara y poder compartir en vivo con ustedes sobre las enseñanzas cada semana de la célula. Quiero que abra su Biblia, por favor, en Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, del 8 al 20. Seguimos hablando sobre el tema de la Navidad, tratando de reenfocar la celebración en un contexto bíblico correcto. ¿Verdad? Que la Navidad no sea una fiesta, no sea solo una pachanga, ¿no? Sino que tenga un significado correcto basado en la palabra de Dios. Lucas 2, del 8 al 20 dice así: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Amén. El tema para esta semana en la célula, faltó: y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que había oído y visto, como se les había dicho. Entonces, el tema para esta semana es: Navidad anuncia buenas noticias. Navidad es un anuncio de buenas noticias. Y queremos que en ese tiempo que la humanidad, no toda, pero gran parte de la humanidad se prepara para celebrar la Navidad, que podamos entender que la Navidad anuncia buenas noticias para todos. El nacimiento de Jesús en Belén fue un suceso trascendental, de suma importancia. Fue un momento crucial para la historia de la humanidad. Y sin embargo, a pesar de su importancia, del impacto que traía para toda la humanidad, pasó desapercibido para la gran mayoría de las personas de su tiempo. Sí, a pesar de ser tan importante, pasó desapercibido. Muy poquitas personas supieron, entendieron que Jesús había nacido. Dios se lo reveló a unas pocas personas. Por ejemplo, la
familia de Juan el Bautista, su papá y mamá de Juan el Bautista, ellos lo supieron, los magos de Oriente lo supieron, los pastores, y de ahí no muchos más. Sin embargo, Dios se lo reveló a algunos, y esos pocos que conocieron, esos pocos que supieron, que tuvieron el privilegio de recibir la revelación del nacimiento de Jesús, fueron los que lo dieron a conocer a los demás. De hecho, esta historia de Lucas, el doctor Lucas, él investigó con los testigos presenciales y él escribió ese documento histórico que acabamos de leer, para que ahora nosotros podamos saber lo que ocurrió, saber cómo ocurrió el nacimiento del Salvador prometido. ¿Y cuáles son estas maravillosas noticias que anuncia la Navidad? Porque ese es el tema, la Navidad anuncia buenas noticias. Y quizás usted se encuentra personas afligidas, amargadas, tristes, que le digan, bueno, ¿y qué voy a celebrar en Navidad? Yo no tengo nada que celebrar, yo no tengo que alegrarme, no. Entonces hay personas que no ven la Navidad como buenas noticias, pero ¿cuáles son esas buenas noticias que debemos nosotros de compartir con los demás? La primera buena noticia está en los versículos 8 al versículo 10, dice así: y había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí hoy os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. La Navidad nos anuncia que es el tiempo de dejar el miedo y de llenarse de gozo. Esa es la primera noticia que nos da la Navidad. Es tiempo de dejar el miedo. Es tiempo de ser libres de los temores y de entrar a una temporada de gozo, de alegría y de felicidad. Dice la Biblia que cuando los ángeles se presentaron ante los pastores, ellos tuvieron gran temor. La palabra griega de ese gran temor es megafobia. Se ha escuchado la palabra fobia. Fobia es temor. Mega es algo inmenso, un temor inmenso, tremendo, llenó los corazones de estas personas. El miedo, según la Biblia, es un espíritu. El miedo no solamente es algo imaginario, el miedo es un espíritu que busca dominar, que busca controlar, que busca manipular la vida de los seres humanos. Creo que tanto tú como yo, en diversos momentos de nuestra vida, hemos sentido los embates del miedo. El miedo ha tocado a la puerta de nuestra mente y nuestro corazón. En momentos a lo largo de la historia de nuestra vida, el miedo ha estado presente, ha estado listo para querer controlar, para querer dominar, para querer imponerse sobre nuestra vida. En Hebreos capítulo 2, versículo 15, dice así, dice: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea, dice ahí la Biblia que el temor, el miedo a la muerte tenía dominado, tenía esclavizado, tenía subyugado a toda la humanidad. Entonces, el temor es una experiencia común. Aún los bebés recién nacidos sienten temor. Entonces, el temor es algo que busca tomar las riendas, tomar el control de nuestra vida. Romanos capítulo 8, versículo 15, en la primera parte dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Una vez más, el miedo esclaviza, el miedo domina. Las fobias o los miedos, sean reales o imaginarios, porque hay miedos reales y hay miedos
que solamente están en nuestra imaginación. Nos esclavizan, nos limitan. El miedo nos controla. Si el miedo le permitimos la entrada, nos van a atormentar, nos van a causar angustia, aflicción, desesperación. Hay personas que literalmente han muerto a causa del miedo. Los temores nos impiden disfrutar la vida que Dios nos da. Los temores nos impiden disfrutar de nuestros seres queridos. El temor es algo terrible que se propaga rápidamente. En ese tiempo, noticias que circulan ahora por la facilidad que hay en los medios de comunicación a través del internet, de las redes sociales. Wow, las noticias vuelan, las noticias proliferan, se multiplican y entonces el temor tiene vías de acceso inmediata, tremenda sobre la vida de los seres humanos. Puede controlar no solo a personas, puede controlar familias, puede controlar comunidades enteras, puede controlar países completos. Entonces, el miedo es algo tremendo. Mucha gente está padeciendo por el temor, por enfermedades, problemas, aflicciones, adversidades, circunstancias difíciles. Y el temor se ha apoderado de ellos y se truenan los dedos. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de esto? Es imposible, es difícil. Ay, ¿cómo voy a poder solucionar esto? Y hay muchas personas el día de hoy que están en ese estado, dominadas, controladas por el temor, atormentados por eso, ese espíritu de miedo. Y aún en tu trabajo, aún en tu casa, aún en tu vecindario, hay gente que está batallando con el temor. Hay una canción antigua que es muy hermosa, se llama Tienen que saber, así se llama el título de la canción, Tienen que saber. Y dice así la primera estrofa: cada día puedo ver en sus ojos el sufrir, gente llena de dolor y sin rumbo aquí, en angustia y soledad, llenos de temor. Risa esconde su aflicción, solo Cristo ve. Gente que está sufriendo a solas, a escondidas, en silencio. Si uno fuera más observador, si uno aprendiera a mirar con más detenimiento a las personas, te darás cuenta que el temor está dominando, está afligiendo la vida de mucha gente que tú conoces, que yo conozco. A veces gente que amamos, gente que apreciamos, está siendo presa del temor. Y por eso la Navidad nos dice que es tiempo de dejar el miedo. Los ángeles le dicen, hay nuevas de gran gozo para todos. Dice, no tengan miedo, ya basta de vivir esclavizados a los temores. Ya basta de estar atormentados por los miedos. Dice, les traigo una noticia de gran gozo para todos. La Navidad nos recuerda que podemos ser libres del yugo del miedo. Que el temor no tiene por qué seguir controlando nuestra vida, no tiene por qué seguir dominando nuestros estados de ánimo, que podemos ser felices con nuestros seres queridos, que hay un futuro lleno de esperanza para nosotros. Eso es lo que nos recuerda la Navidad. Los profetas declararon un tiempo donde las circunstancias que afligen nuestra vida serán cambiadas a nuestro favor. Y esa profecía está en Isaías capítulo 61, del 1 al 3. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado,
a proclamar que los cautivos serán libertados, que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. A todos los que se lamentan en Israel se les dará una corona de belleza en lugar de ceniza, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. Los profetas describían un tiempo maravilloso, donde ya el miedo, el temor, la desesperación, la ansiedad, donde ya todo eso que nos aflige iba a ser quitado, y entonces en vez de luto iba a haber fiesta, alegría, en vez de desesperación iba a haber paz y felicidad, en vez de angustia y aflicción iba a haber gozo, risa, fiesta, danza. Y Navidad nos anuncia eso, que ya no hay que vivir, ya no debemos vivir bajo el yugo del temor, ya no tenemos que estar dominados por el temor, que ahora es un tiempo de gozo, es un tiempo de alegría, de felicidad, de regocijo. Navidad es el anuncio de ese tiempo que profetizaron, de la buena voluntad de Dios para todos nosotros. Porque ese favor y esa gracia de Dios no es para un pueblo exclusivo, no es para una familia exclusiva o para una raza exclusiva. Dice, son buenas noticias para todos, toda la humanidad es beneficiaria de este nuevo tiempo. Hoy Navidad es un momento donde podemos entender el tiempo del gozo, de la alegría, que el tiempo de disfrutar, que el tiempo de ser libres, de poder alabar sin ninguna dificultad ni problema, ha llegado. Entonces, la primera buena noticia es esa, que la Navidad nos dice que es tiempo de dejar el miedo, dejar atrás el miedo y entrar a un tiempo de gozo y de alegría. Los versículos 11 y 14 nos dan el porqué o la razón de ese gozo y alegría. Dice el versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén. Navidad nos anuncia la llegada de un poderoso Salvador, Cristo el Señor. O sea, ese tiempo de tristeza ya quedó atrás, el tiempo de luto ya quedó atrás, el tiempo de desesperación ya quedó atrás. Ahora es un tiempo de alegría y gozo. ¿Por qué? Porque Navidad nos anuncia el nacimiento, la llegada a esta tierra de un poderoso Salvador que es Cristo el Señor. El contexto histórico cuando Jesús nació fue cuando Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Los romanos dominaban la nación de Israel. Y ellos, los israelitas, experimentaban a diario vivir bajo el yugo de sus enemigos. Hemos hablado en otras lecciones, por ejemplo, solo un pequeño recordatorio, que de pronto un soldado romano que llevara algún bulto, alguna carga pesada, y de pronto veía a un judío y el soldado podía obligarlo, si era necesario con la fuerza. Le decía, hey, llévame mi bulto, cárgame durante tantas distancias este bulto de semillas o de no sé, lo que sea. Y el judío pues tenía que hacerlo, aunque no quisiera, ¿verdad? Aunque, pero ¿por qué tengo que cargarlo si eso no es mío? Si eso no es mi deber, no es mi obligación. Cosas como esas eran del diario, eran cosas
que ocurrían cotidianamente y que ellos sabían lo que es tener que cerrar los dientes. Ya no aguanto, ya no soporto esta situación. Es injusto todo lo que nos hacen, esos malos tratos, esos abusos que tienen. Y tenemos que agachar la cabeza. Verdaderamente era una situación agobiante. Vivir bajo un yugo es algo doloroso, es algo triste, es algo que causa sufrimiento. Mire lo que dice la Biblia en Éxodo capítulo 3 del 7 al 10. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice así. Luego el Señor le dijo, está hablando con Moisés, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluyen la leche y la miel. La tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado. He visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envía al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Es difícil vivir bajo un yugo, tener sobre nosotros gente cruel que nos lastiman, que abusan, que gozan, que disfrutan con hacer sufrir, que disfrutan con hacer que la gente padezca. Hoy día muchas personas viven bajo el yugo de adicciones, de las drogas, del alcohol, de diferentes tipos de adicciones. Gente que quisiera ya ser libre de esas adicciones, gente que ya no quisiera ser dependiente de esas sustancias, de esas drogas, gente que quizás ha tratado de que su vida fuera diferente, de que no siguiera en ese camino, pero las adicciones le han tomado el poder, el control, el dominio. Las adicciones, aunque no quiera, lo arrastran hacia un camino, hacia una dirección incorrecta. ¿Cuántos han destruido su vida, han destruido su familia, han acabado con sus recursos financieros por causa de las adicciones? Hay personas que están bajo el yugo de alguna enfermedad y que sufren día y noche, que padecen, que viven en constante dolor, en constante sufrimiento, que día y noche tienen dolor, que tienen angustia, que tienen desesperación a causa de la enfermedad. Hay personas que están bajo el yugo de emociones descontroladas o controladoras, le llaman depresión, donde la persona vive en un estado de decaimiento, de derrota, de desánimo, que no tiene ganas de hacer nada, que no tiene ganas de vivir, que no tiene ganas de luchar, que ha bajado los brazos y a pesar que a veces sus seres queridos, su familia le ruegan, le suplican que coma, que haga eso, pero ya la persona, hay una fuerza espiritual que la domina, que la sojuzga, que le impide poder vivir una vida a plenitud. Hay personas que están esclavizadas por las deudas y que viven en un estado de zozobra, que viven ahora sí en desesperación, cuidándose, se sienten perseguidos, se sienten acosados por sus acreedores, y hay personas y hay familias que están en situaciones verdaderamente críticas en el área de las deudas. Hay personas que sufren día tras día, que son incapaces de ser libres de esos yugos que las dominan. Y la buena noticia es que hay alguien que puede ayudarlos, que no tienen por qué seguir viviendo bajo el yugo opresor, que no tienen por qué seguir estando bajo el control de esos crueles enemigos, que Dios envió a alguien para librarlo, para redimirlo, para rescatarlo. Esa es la buena noticia de la Navidad, que nos anuncia la llegada de un poderoso Salvador.
Dios nos mandó un poderoso Salvador. Dice que es Cristo el Señor. Solo Jesús puede librarnos de todo aquello que nos ha dominado. Solo Jesús puede romper ese yugo, que esas adicciones, que la deuda, la enfermedad, emociones descontroladas han puesto sobre nosotros. San Juan capítulo 8, 34 al 36 dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¡Wow! ¡Qué buena noticia! Para los que están presos por las adicciones, Cristo los puede librar del poder de las adicciones. Para los que están dominados bajo el poder de las deudas, Cristo los puede redimir del poder de las deudas. Para los que están sufriendo la tortura de la enfermedad, Cristo los puede rescatar del poder de la enfermedad. Esa es la maravillosa noticia de la Navidad, que Él puede, Él quiere ayudarnos. Él vino para romper el yugo que estaba afligiendo nuestra vida. Él vino a redimirnos del poder de los enemigos que nos mantenían bajo su poder, bajo su autoridad. Isaías capítulo 9, del 1 al 7, es una lectura maravillosa, la verdad. Isaías 9, del 1 al 7, tiene tantas cosas que enseñarnos. Pero bueno, quiero leerlo en ese tiempo. Dice, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, Isaías 9, 1. Sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. La tierra de Zabulón y de Neftalí será humillada, pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar, será llena de gloria. El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Harás que crezca la nación de Israel. Sus habitantes se alegrarán ante ti como la gente se goza en la cosecha, como los guerreros cuando se dividen el botín. Pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud, levantarás la pesada carga de sus hombros, romperás la vara del opresor, tal como lo hiciste cuando destruiste al ejército de Madián. Las botas de los guerreros, los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados, serán combustibles para el fuego, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Amén. Es lo que describíamos. Navidad nos anuncia un tiempo mejor, un tiempo nuevo. La oscuridad se tiene que ir. La desesperación es quitada. Toda la aflicción, el dolor, los abusos, la crueldad con que nos trataban son arrancados, son quebrantados, son deshechos de nuestra vida. Porque Cristo, el poderoso Salvador, ahora está con nosotros. Es el mensaje de la Navidad. Anuncia la llegada de un poderoso Salvador. Anuncia que ahora hay esperanza, que ahora ya no tenemos que seguir sumidos en la desesperación, sumidos en la impotencia, afligidos, sin tener esperanza de un futuro mejor. Ahora es un tiempo nuevo, como le profetizan al pueblo, dice, para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz y se alegrarán como cuando están en el tiempo de la cosecha. Navidad es
un recordatorio, es un anuncio del nacimiento de un poderoso Salvador. Y creo que para mí, en lo personal, ese es el mensaje más impactante de la Navidad. Por encima de todo lo demás, de los regalos, de la fiesta, de la comida, creo que lo más importante del anuncio de la Navidad es la llegada de un poderoso Salvador. Es que ahora ya no tenemos que vivir en la desesperación, ya no tenemos que vivir en la ruina, ya no tenemos que seguir padeciendo, que seguir sufriendo, porque ahora ha venido alguien que vino a romper el poder, a quebrar el yugo de nuestros enemigos, a libertarnos. Ya no tenemos por qué seguir bajo esclavitud, ya no tenemos por qué seguir sufriendo, por qué vivir en angustia, porque Dios nos ha mandado un poderoso Salvador que nos libra de todos nuestros enemigos. ¡Wow! ¡Qué maravillosa noticia! El pueblo judío, recuerde que ellos estaban bajo la dominación romana. Todos los días, en la mañana y en la tarde, todos los días, la oración de ellos era: Jehová, manda al Mesías Salvador. Jehová, mándanos al Mesías que nos va a librar de nuestros enemigos. Mándanos al libertador. Mándanos al que nos va a defender del yugo romano. Y ese era su clamor y esa era su petición día tras día delante de Dios. Y la Navidad nos dice: el Mesías Salvador ya llegó, ya está aquí. Emmanuel, Dios está con nosotros, está en medio de nosotros. Ahora lo que solo tú y yo tenemos que hacer es ir a Él, entregarle nuestras vidas y nos librará de todas las cargas que nos agobian. Mateo capítulo 11, versículo 28 dice así: luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Qué maravillosa promesa. Eso es Navidad. Ese es el mensaje de la Navidad. Y le pido que no desenfoquemos, porque con toda la bulla que hay a nuestro alrededor, con todas las distracciones, es fácil solo enfocarnos en lo externo y olvidar el mensaje más importante. Navidad nos anuncia que tenemos un poderoso Salvador, que ya no tenemos que vivir en opresión, que ya no tenemos que vivir en derrota, que ya no tenemos que seguir sufriendo, que ahora podemos disfrutar la alegría, el gozo, la bendición, el bienestar, la libertad que Cristo ha venido a traernos. Y ese es el mensaje que los ángeles le dieron a los pastores y que ahora nos dan a nosotros, y es el mensaje que nosotros debemos de comunicarle a los demás. Termino leyendo los versículos 17 y 18 de San Lucas, capítulo 2, 17 y 18. Y al verlo, cuando los pastores van a ver al niño, y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que vieron se maravillaron. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Yo termino con eso. Agradecemos a Dios que sabemos el significado de la Navidad. Le pido al Espíritu Santo que sea una revelación para tu vida. Que hagas a un lado tus temores. Que confíes en ese poderoso Salvador y puedas disfrutar la libertad, la prosperidad, la sanidad, la salvación, el perdón, la restauración que Él vino a traer. Pero al igual que los pastores, tenemos un deber
no es solo para que nosotros lo sepamos. No es solo para que nosotros lo disfrutemos. Los pastores fueron y comprobaron y dijeron, verdaderamente es verdad, es cierto, sí es cierto, el Mesías ya nació. Y ellos no se quedaron con eso, dice que fueron y se lo platicaron a todos. Ellos empezaron a contar la noticia, ellos empezaron a publicar el mensaje, a propagar la historia del nacimiento del Salvador. Y dice, y todos los que escuchaban la historia, esas buenas noticias, se maravillaban, se asombraban. Quedaban como, oye, qué maravillosa, no, oye, qué bueno, gloria a Dios por lo que está pasando, por eso que me dices, qué alegría me causa. Y eso es lo que tenemos que hacer tú y yo en este tiempo. El mayor regalo que tú puedes darle a los demás es compartirle el mensaje de salvación. La mayor contribución que puedes hacer a la vida de alguien que amas, de alguien que estimas, o de alguien en necesidad, es llevarle al Salvador poderoso que vino a ayudar, que vino a cambiar, que vino a transformar nuestras vidas. Que en ese tiempo de Navidad aprovechemos cada oportunidad, aprovechemos cada reunión, cada momento, cada puerta que Dios nos abra en esos días, para compartir el verdadero significado de la Navidad, para anunciar las buenas noticias que la Navidad ha traído a la humanidad, y que a través de ese acto de compartir podamos ser canales de bendición para aquellos que necesitan conocer en una manera real, de una manera verdadera, al poderoso Salvador que nos recuerda el día de Navidad. Vamos a orar. Padre, qué maravillosa noticia nos recuerda la Navidad. Que los que vivíamos en valle de sombra de muerte, llegó la luz. Que los que estábamos bajo el yugo de los enemigos, llegó el libertador. Que los que estábamos sufriendo y sin esperanza, llegó el Redentor, el que nos da un mejor futuro. Qué maravillosa es el mensaje de la Navidad. Ayúdanos a apreciar, ayúdanos a valorar, a entender tan gran regalo, tan gran noticia que la Navidad nos anuncia. Ayúdanos a confiar más y más en Jesús, a venir a Él. Ahora no estamos solos, ahora tenemos un poderoso Salvador que vela por nosotros. Y ayúdanos a predicar la palabra, ayúdanos a compartir este mensaje. Señor, en ese tiempo hay gente que sufre, hay gente que está padeciendo, hay gente que no tiene nada que celebrar, que está pasando circunstancias sumamente difíciles. Que le llevemos la buena noticia, que hay alguien que puede librarlo del yugo de sufrimiento, que el yugo de las adicciones, de la enfermedad, y que puede devolver el gozo, la alegría, la esperanza que habían perdido. Que compartamos la buena nueva de salvación con todos aquellos que están a nuestro alrededor y que seamos fuente de bendición para muchos en este tiempo. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, algunos anuncios que tenemos. Recuerde que este viernes tendremos, el 24, tendremos nuestro culto navideño. Y además de la acción de gracia que le damos al Señor por haber enviado al Salvador, el segundo objetivo del culto navideño es que cada uno de nosotros podamos traer algo para ayudar a los necesitados. Que podamos expresar nuestro amor de una manera visible, de una manera tangible. Hay un versículo en Primera de Juan que dice que si tu hermano llega con hambre, tiene hambre y tú tienes comida, pero en vez de darle comida le dice que la paz de Dios vaya contigo, que Dios te bendiga. Dice, y si lo despides con una bendición verbal,
Dice, pero no le das de comer. Entonces el amor de Dios no mora en ti. Dice. O sea, no es suficiente solo darle una palabra de bendición, sino si tienes alimento, pues darle el alimento. Y ese es el objetivo del culto de Navidad. El segundo es que tú y yo podamos ser de bendición para aquellos que necesitan. Y hay instituciones, hay comunidades, hay familias que necesitan una bendición. Así que tienes ropa, juguetes, cobijas, chamarras, zapatos, víveres, alimentos ya preparados, listos para comer en ese día, pan, no sé, leche. Es el tiempo para que seamos generosos, que de lo que hemos recibido podamos compartir con los demás. Entonces, recuerde que tenemos 2 cultos, 7 de la noche, 9 de la noche, y recuerde que necesita apartar su lugar. Ya mañana es el último día para reservar su lugar, así que tiene que aprovechar, ¿verdad? No hace que le pase como el día del diluvio, que cuando llegó la lluvia ya se cerró la puerta y ya aunque tocaban y querían que les abra Noé, ya no se abrió. Entonces está a tiempo, si no lo ha hecho, hágalo. Si alguno de sus discípulos no lo ha hecho, que lo haga, ¿verdad? Igual para el culto del 31 de diciembre, al uno es a las 7 de la noche y el otro es a las 10 de la noche. Hay que hacer su reservación. Todavía hay lugares, pocos, pero todavía hay, así que aproveche para poder venir a esta celebración maravillosa del culto profético de fin de año. Muy bien, cuídense mucho, les amamos, les mandamos un gran abrazo y nuestro anhelo es pronto vernos ya cara a cara. Para mí, anhelo, la verdad, el momento que ya podamos reunirnos en la capacitación de líderes presencial y poder verles, poder ministrar su vida y su corazón ya cara a cara. Así que primero Dios, pronto podremos hacerlo. Bendiciones, saludos.